Roe, yo no tengo los nombres para meditarlos. Ah, muy bien, gracias. ¿Es 206, Roe? ¿206? Ah, está pidiendo que... Ok, sí, perdón. Sí, No, eso está no lo tengo yo, de los significados. Desh, Roe, perdón, Allen, que yo le entendí entonces mal. Yo lo había visto. Es la Res, Allen y Hey. Me aparece el 69. Sí.
No, Roe, nada más compartir que hasta aquí, hasta las verduras ya son regadas con aguas negras. Que aquí en México ya la mayoría de las hortalizas que comemos ya también son regadas con aguas negras, o sea que también ya van contaminadas.
porque él se entregó Porque voluntariamente. Él se entregó voluntariamente. Nadie lo obligó. Perdón.
Shalom, shalom, entonces, digamos, a lo que entiendo, ¿verdad? Cuando hay una muerte así que sea, ¿verdad? Repentina, sí, tenemos la costumbre de siempre de pensar que fue por un castigo, que le pasó eso. Entonces vemos que no es así, no lo tenemos que entender así, sino que más bien es un acto de misericordia del Eterno para liberar su alma de que no peque más. Así es. Mm, sí, es que como humanos siempre vemos que todo lo malo que pasa es que es castigo, que es una maldición, o sea, eh, ajá. Y ahora que estamos viendo, ¿verdad? Diferente la escritura, vemos que no es así, que más bien es un acto de redención, digámoslo así. Se la comían ellos mismos, se la comían.
No, no porque no esté el altar. Roe, disculpe la pregunta. Creo que me distraje. ¿Cómo le llamo? Sedacá, ya no digo diezmo. Muchas gracias, Roe. Sí, Roe. Una pregunta. En el versículo de Deuteronomio de Barín 16:16, cuando dice 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará delante de Elohim con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai tu Elohim te hubiera dado. Entonces, ¿a qué se refiere que ninguno se presentará con las manos vacías? A esas primicias, pero usted dice que nada más se entrega en una fiesta. Entonces, pero dice que en las 3 no se presentará con las manos vacías. Pero habla de las 3, ¿no, Roe? De las 3 fiestas. Ajá, sí.
Sí, Roy, queda entendido. Gracias. Al protagonista es un miembro de la congregación que da su macer, ¿verdad? Y que quiere darlo porque le está quedando como ese dinero y no, déselo a alguien. Y el Claro. rabino debe escoger a quién, pero también el que recibe también separa algo y también como que le da ofrenda Claro. a otro y así, ¿verdad? Como Claro. que sí tienen, ahí se puede, es como un ejemplo de cómo ellos lo hacen Claro, cada ellos, generación. en ese caso, un empresario que está repartiendo los sobres, ¿no? Ajá. Entonces, este es para fulano, y casi todos eran rabinos, supuestamente, ¿no? Porque este personaje era un rabino, que estaba aprendiendo a ser rabino, digamos. Entonces, al final le envían tal vez era una sedacá, y él estaba necesitando la sedacá, ¿verdad? Porque estaba en una situación complicada. Pero esa es la conciencia que hay en el judaísmo, que lo que tengo, de lo que tengo yo voy a dar. ¿Para qué? Para que no haya menesterosos, ¿verdad? Entonces hay gente que se dedica, sobre todo los que se dedican a los negocios, están con esa conciencia constantemente. ¿Ok? Muy bien, bueno, ahí en la tercera filmina dice el peligro de nuestros propios caminos, ¿verdad? A veces nosotros creemos que es el lugar cualquiera que yo vea, ¿no? Y es la tendencia humana a tomar el control, interpretando la palabra bajo mis criterios personales, pero específicamente el Eterno tiene un orden, ¿verdad? Es el lugar que Él escoge, ¿verdad? Y es algo que nos hace entender que es estrictamente la instrucción del Eterno, en el sentido, por ejemplo, los holocaustos, los shelamín, etcétera, que solamente se ofrecían bajo su diseño y en el lugar que Él establece. Entonces, todo esto nos habla de la obediencia, ¿verdad? La obediencia siempre trae bendición. Hacer la voluntad del Padre le hace bien a nuestra alma. La carne no, la carne quiere otras cosas, ¿verdad? O el cuerpo quiere otras cosas, que cree que son los que le satisface, pero nuestra alma está buscando hacer la voluntad del Eterno. Y por eso la Torah es una instrucción de vida para que nosotros caminemos bien en esta tierra. Si el Eterno quiere que disfrutes, si el Eterno quiere que estés bien, si el Eterno quiere que te goces, que tengas lo mejor de la tierra, claro que sí. Pero si nosotros solamente estamos buscando el placer del cuerpo y no andamos buscando lo que alimenta el alma, entonces el alma está pues con un déficit, ¿verdad? En muchos temas. Y la voluntad del Eterno es lo que le hace bien al alma, eso lo dice el rey David. Entonces, la bendición, por ejemplo, el 11, 27 y 28, dice, la bendición, si escucháis los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si desoís los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, y os apartáis del camino que yo prescribo hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces Hashem viene a enseñarnos que la verdadera bendición consiste en escuchar y obedecer sus mitzvot, sus mandamientos. Por ejemplo, ahí habla del profeta falso. Entonces, ¿qué es lo que hace el profeta falso normalmente? ¿Cómo seduce a la gente? Adivinación. ¿Ah? Diga. Se usa con lo que quiere escuchar. No escuché, mi Con esposa está promesa de hablando aquí. dinero. Dios te va a prosperar. Claro, entonces, ¿qué es lo que ofrece el falso profeta? La codicia, ¿verdad? Como dice mi esposa, la manipulación. Entonces la gente se va por eso y dice, wow, es que este es un hombre de Dios. Y al final te está llevando a otros dioses. ¿Por qué? Porque la idolatría es creer que yo puedo lograr las cosas a mi manera o que yo confío plenamente en que fulano de tal las va a hacer por mí. Ah, no, es que si este hombre habló, eso es palabra de Dios. Y todo eso es lo que el Eterno nos confronta. Ok, te habló bonito, te hizo milagros, te hizo señales. Por ejemplo, hay un tipo ahí que se pone a hacer el show de que convertía el agua en vino. ¿Eh? Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios. Y wow, el gran profeta. Y aquí viene a Costa Rica cada rato. Y bueno, yo quisiera tener permiso del Sanedrín para ir a apedrear, ¿verdad? La verdad. Pero hay gente que anda de engañadora, ¿verdad? Y lamentablemente a la gente le gusta eso. Entonces, ¿qué piensa usted? Bueno, este es un pueblo de idolatría. No quieren seguir los mandamientos, no quieren guardar lo que el Eterno establece. Entonces, muchas veces el ser humano piensa que obedecer a Elohim significa perder algo en este mundo. Por ejemplo,
Un comerciante que decide cerrar su negocio durante unos minutos para orar la minjá, podría pensar que está perdiendo clientes o dinero. Eso sería la lógica. No, hombre, ¿cómo vas a cerrar en un Shabbat? ¿Verdad? Sin embargo, Hashem quiere enseñarnos que esa es su prioridad y que eso no es así. Entonces, aunque a nuestros ojos parezca una pérdida momentánea, cuando nosotros observamos el panorama completo, vamos a descubrir que el que hace todas las cosas que obren para bien está a cargo de todo. Y aquello que parece una pérdida para mucha gente, en realidad es parte de nuestra bendición. Lo mismo como hablamos en el Shabbat, ¿verdad? Es una locura decir, no, yo cierro mi tienda en Shabbat y vivo en una comunidad que nadie guarda Shabbat. Probablemente es una locura. Pero sin embargo, cuando vivimos conforme al diseño del Eterno, nunca vamos a ver eso como una pérdida, siempre lo vamos a ver como una bendición. En la siguiente pantalla habla de un término muy importante, que es el término et, ¿verdad? Ese término et aparece por ahí dentro del texto, y quiero explicarlo más o menos, ¿verdad? Ahí está, digamos, la Aleph y la Tav, ¿verdad? Lo puse así como lo leeríamos en español, pero la palabra et sería la Aleph a la izquierda, a la derecha, y la Tav al otro lado. Eso es una partícula que aparece mucho en el hebreo. Y esa partícula no tiene traducción al español. ¿Ok? Por ejemplo, está en Bereshit, ¿verdad? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit, Elohim, bara Elohim, et, ¿verdad? Et dice, Hashamayim et be'ed haaretz. Entonces, et no tiene una traducción realmente al idioma español, pero es una partícula muy importante porque hace conexión entre ciertos términos. Yo no voy a meterme en el tema de cómo se llama, de todo el tema del hebreo como corresponde, pero esta partícula cuando aparece en la Torah o cuando aparece en el texto, está aludiendo a la totalidad de la Torah. ¿Ok? Es decir, que cuando está apareciendo, nos está enseñando que lo que está diciendo corresponde a todo lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque Aleph es la primera letra de la Torah, del alefato, perdón. Y la Tav es la última letra del alefato. Por eso es que cuando en el Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, eso nunca lo pudo haber dicho Yeshua. Porque alfa y omega son letras del alefato o de las letras, ¿cómo se llama? Griegas, ¿verdad? Entonces no pudo haber dicho, ya yo soy el alfa y el omega. Pero lo que nos da a entender es que el alfa, que sería la primera letra del idioma griego, y la omega, que sería la última, es la equivalencia con el Aleph Tav, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen las letras hebreas en orden, y si ustedes encuentran la que está en el centro, sería la Mem. Entonces, cuando usted pone Aleph, Mem, Tav, hace la palabra Emet, y la palabra Emet significa verdad. Es decir, que la verdad se encuentra entre la Aleph y la Tav. Búsquela, así es, como dice mi esposa. O sea, que toda la Torah contiene la verdad, está metida ahí la verdad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nada puede ser quitado, nada puede ser añadido, así como nos enseña esta parashá. Y ahí tenemos que de esto podemos sacar algo muy importante también. Por ejemplo, el término Asher, que es el que está en su pantalla al lado izquierdo. Asher contiene letras con las que se puede formar también la palabra Rosh. La palabra Rosh, en ese sentido, es cabeza. La palabra Asher es bienaventurado. Todo lo que usted encuentra en español, felices, contentos, bienaventurado. Esa es la palabra Asher en hebreo. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que aquí encontramos una enseñanza muy hermosa. ¿Por qué? Porque quien introduce completamente en su cabeza la Alef y la Taf, ¿ya? Mete toda la palabra, mete toda la Torah en su cabeza, está recibiendo entendimiento, está caminando en la voluntad de Hashem, está caminando en el cumplimiento de los mandamientos y por lo tanto se convierte en un bienaventurado. Y el bienaventurado recibe la protección de Hashem cuando hay angustia, cuando hay aflicción. El bienaventurado recibe las bendiciones, la abundancia, el éxito. De modo que lo que aparentemente a veces es una pérdida, no es una pérdida, es una bendición. Ay, es que perdí tanto dinero en un negocio. No es una pérdida. Si eso sucedió y tú eres una persona que guarda la Torah, eso no es una pérdida. Algo el Eterno te está o evitando o enseñando o llevando a entender. Pero eso dice la palabra en nuestros escritos nazarenos, que al que ama a Elohim, todas las cosas les ayuda bien. Mire, ese es el versículo más recetado y el más odiado. Porque es muy bonito recetarlo cuando uno está bien, pero cuando alguien está mal, uno llega y le dice a esa persona, tranquilo hermanito, es que todas las cosas le ayudan a bien. Y esa persona por dentro dice, cállate, te reprendo, hijo del diablo. Porque la gente no entiende que está ligado al concepto es, al que ama a Elohim y conforme a su propósito ha sido llamado, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quién es el que ama a Elohim? Que guarde sus mandamientos. Que guarda la Torah. Simple. Si tú no guardas la Torah, para ti todo va a ser una desgracia. Todo va a ser una maldición. Que es lo que hablábamos al inicio. Vas a ver la vida como una desgracia. Vas a ver la vida como una maldición. Todo me sigue pasando mal. Todo yo siempre. La familia aquí. La vida kármica, como hablábamos hace unos días atrás. Y no entiendo que yo estoy en el ámbito de la verajá, del shalom. ¿Por qué? Porque estoy estancado en querer hacer la vida a mi manera. Hay una canción que cantaba este chileno que decía, estoy cansado de vivir mi vida a mi manera. Un chileno cristiano, ¿verdad? Y sí, el problema es ese, que cuando estás viviendo la vida a tu manera, llega un momento en que estás fundido, cansado. Es como tener una camioneta, un pick-up, 1200 de esos Datsun pequeñitos, 1200, tratando de jalar un contenedor. Subiendo una cuesta ahí por Cambronero, Cerro de la Muerte. O sea, el carro se funde. Entonces nosotros tenemos algo tan grande que hacer en este planeta, tan grande que hacer en este mundo, tan grande que hacer en esta vida, pero lo único que va a hacer que cambie nuestro motor es construir nuestra vida conforme al Eterno. Ya. Ahí es donde nos fortalecemos, ahí es donde nada nos detiene, ahí es donde nada nos para. Entonces ya pasamos a otro nivel, ya nos convertimos en un cabezalbo, en una rastra, como lo dicen en otros países. Ya tenemos las capacidades, pero nosotros no hemos entendido que la asignación que tenemos es tan extraordinaria, tan hermosa, que no podemos vivir la vida de nuestra manera. Tenemos que hacerle la forma de Elohim. ¿Ok? Entonces por eso es que tenemos que meternos en el Rosh. Diga, tengo que meterme en el Rosh. La Alef y la Tav. Desde el principio hasta el fin. Para ser un Asher. Un bienaventurado. Amén. Diga grito de júbilo o algo. Saluda al que está a su lado. Acuérdese cuando era pentecostal. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Entonces, cuando hablamos del lugar que Hashem escogió, recuerden que estábamos en un grupo de personas que están escuchando todo esto y tienen 40 años de andar en el desierto. Anoche comentábamos, esa gente nunca había comido otra cosa que maná. Nunca habían comido otra cosa que maná. Interesante, ¿no? Porque nacieron en el desierto, el maná era lo único que conocían. ¿Cuándo cesó el maná? El día que entraron a la tierra prometida. Interesante, ¿no? Entonces,
Israel ofrecía, la tierra de Israel ofrecía una gran variedad de, perdón, la tierra de Israel no, Israel, ¿verdad? Tenía que ofrecer una gran variedad de ofrendas, holocaustos, sheramín, en el altar del Mishkan, del tabernáculo. Y eso tenía que ser, bueno, cuando entraran en la tierra prometida. Entonces, obviamente, durante un tiempo se permitió presentar estas ofrendas en altares temporales, porque todavía no teníamos un Mishkan, hasta que Hashem revelara el lugar definitivo donde se establecería su santuario. Entonces, eso no quitaba el hecho de que las ofrendas obligatorias tenían que ser ofrecidas en ese lugar temporal. Por ejemplo, el lugar temporal que hubo al inicio en la tierra prometida fue Shiloh. Shiloh, si no me equivoco, estuvo 400 años siendo el lugar que había. Ahí es donde oficiaba Shemuel y era el lugar que existía. Entonces se comenta que Shiloh, lo que terminaron haciendo es que tenían como un medio muro, ¿no? Como un zócalo de piedra, y encima habían levantado lo que quedaba de la cobertura del Mishkan que estaba en el desierto, y ese era el lugar donde se mantenía el Mishkan. Ahora recuerden que después los filisteos se robaron el arca, ¿verdad? Bueno, de hecho los israelitas no se la robaron, los israelitas la dejaron botada, así literalmente. Y eso yo un día dije, voy a hacer un libro que se llama El Dios de la Caja. ¿Por qué? Porque estaba Israel en un valle, ¿verdad? En una parte de un valle, y al otro lado estaban los filisteos. Y ahí estaban los filisteos, los vamos a matar, desgraciados, vengan, les vamos a cortar la cabeza, ustedes no son nadie. Y los israelitas, ay no, qué miedo, ¿verdad? Entonces alguien tuvo la fabulosa idea de decir, hey, ¿y si nos traemos el arca del pacto? A esta gente ni le interesaba el arca del pacto, ¿eh? Pero si nos traemos el arca del pacto, entonces Hashem va a estar con nosotros y le vamos a ganar a esos filisteos. Se fueron a traer el arca del pacto, se metieron en la batalla y llevaban el arca del pacto ahí los levitas, y los filisteos los despedazaron. Y en medio del alboroto de que la batalla y todo el mundo sale corriendo, murieron, no sé, creo que murieron más de 30,000 israelitas en esa batalla. Dejaron el arca botada en el piso. Y aparecen los filisteos y dicen, hey, vean, ahí está la caja donde vive el Dios de Israel, llevémonosla. Y se la llevaron. Ese es el Dios de la caja. Y sabe que mucha gente tiene un Dios en la caja. Es el Dios que sacan, ay, hoy es Shabbat, voy a sacar la Biblia para que Dios se acuerde de mí. Ay, hoy es domingo, voy a ir al culto para ver si me va bien la semana. Ese es el Dios de la caja. Sacamos a Dios en medio de la tragedia. Uy, me enfermé, oren por mí, por favor. Dígale a toda la iglesia que ore por mí. Ahí sí se acuerdan de Dios. Ese es el Dios de la caja. Y les está yendo así, porque ellos creen que el Dios de la caja les tiene que resolver la cosa, ¿no? Entonces, como si fuera la cajita de Jack in the Box, ¿verdad? Que le dan cuerda y sale el payaso y los hace sonreír. Así tienen a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lamentablemente ellos deshonraron al Eterno y perdieron el arca, se la llevaron los filisteos, estuvo por allá en tierra de los filisteos, la pusieron en el templo de Dagón, que era su dios. Al día siguiente Dagón estaba acostado en el piso con la cabeza quebrada frente al arca. Los filisteos se asustaron y dijeron, no, saquemos esta arca de aquí, porque a todo el mundo le empezó a dar cáncer y úlceras. Entonces lo que hicieron fue agarrar el arca, la pusieron en una carreta, hicieron un montón de tumores de oro y lo pusieron en el arca a la par de la carreta como ofrenda. Llévense, y soltaron a los bueyes para que se llevara esa arca donde fuera, y por allá quedó tirada hasta que David trae el arca de regreso, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que a pesar de que no había un Mishkan como se esperaba, el orden tenía que estar establecido. Y ellos deshonraron al Eterno con esto. En Deuteronomio 12, Moshe dice algo interesante, no tengo el verso, pero él dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. 8. ¿Qué dice? El 8. ¿Qué dice exactamente? Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí,
donde cada uno hace lo que mejor le parece, pues Ok. todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da Hashem su Elohim. Pregunta, ¿y qué terminaron haciendo apenas entraron en la tierra? Lo que les dio la gana. Así dice el libro de los jueces. Y llegó el tiempo donde cada uno en Israel hacía lo que le parecía, o sea, lo que le daba la gana. Y Moisés se los había metido. Entonces todo el mundo haciendo sus dioses, nadie estaba honrando al Eterno, no habían ofrendas, no habían holocaustos, no había nada. Y los levitas, que dependían de eso, porque no tenían tierra donde sembrar, no tenían oficio más que hacer lo del tabernáculo, de ahí empezaron a venderse ay, a ver, fulano, ¿usted qué tiene en su casa? No, hombre, vieras que yo armé aquí un templo y puse a un dios ahí, y puse a mi hijo ahí con efod a oficiar como sacerdote. Entonces los levitas le decían, no, quite a su hijo, él no puede ser sacerdote, póngame a mí. Y entonces los levitas o los que estaban ahí regados por ahí, como eran los que oficiaban el templo, entonces ahora oficiaban en las casas de los riquillos que quedaban por ahí, que ponían sus propios templos con dioses falsos y ellos se ponían a hacer sus rituales. Y eso era una gran abominación. Por eso la famosa historia de Levita y la concubina, que por ahí la mencionamos, ¿verdad? Que se hizo un desastre en ese lugar donde Levita estaba oficiando. Llegaron los hombres de la ciudad, querían violar al Levita. El levita, no me violen a mí, él les tiró la concubina, y la mujer la violaron todos los hombres de la ciudad. Hasta el amanecer, la mujer ahí tocó la puerta, seguro arrastrada. El levita de ahí se indigna por lo que está sucediendo y la parte en 12 pedazos y envía los pedazos de esa mujer a las tribus de Israel. Y eso hablaba de la indignación, o sea, él se da cuenta, estamos perdidos de todo, de la presencia, de hacer las cosas como el Eterno, y él mismo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convoca una guerra contra los de Benjamín, que son los que estaban en esa historia. Y bueno, ahí el pueblo luchó durante muchos tiempos, entre las tribus se peleaban, y no solamente eran contra los enemigos de Israel, sino que lucharon contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo como Moisés les dijo, no hagan lo que les dé la gana, hagan lo que tienen que hacer. Entonces, esta frase suele interpretarse como una invitación a la libertad individual. Sin embargo, Rashi explica que Moshe, Rashi es un comentarista de la Edad Media, para que sepan, de la Torá, no estaba hablando de una libertad moral o espiritual. Para ver dónde estaba. Ok. No estaba hablando de una libertad moral o espiritual, sino de la práctica de ofrecer sacrificios en cualquier lugar, como en el patio de una casa. Entonces, lo que dice Jueces no era que simplemente hacían lo que se les ocurría en el día, era que hacían abominación haciendo idolatría a otros dioses. El hacer lo que les daba la gana tiene que ver con eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso queda confirmado, más adelante, cuando Moshe declara que todos los sacrificios tienen que ser presentados únicamente en el lugar escogido por Hashem. Entonces, desde una perspectiva mesiánica, ese lugar también apunta proféticamente al Mesías, que es el único camino establecido por el Padre para acercarnos a Él. ¿Ok? No hay otro Mesías, es solamente Yeshua, el que nos va a acercar al Padre. ¿Ok? Entonces, en Levítico 17, 8 al 9 dice, le dirás también, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos, que ofrezcan holocausto o sacrificio, no lo traigan a la entrada del tabernáculo de reunión para ofrecerlo a Hashem. El tal hombre será cortado de entre su pueblo. La expresión será cortado, que sale mucho en la Torá, es la pena caret. La pena caret. Una de las sanciones espirituales más severas, que es la sentencia de muerte, por decirlo así. Eso era indicar separación del pacto y de la herencia con el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, la idolatría, o el hacer lo que nos da la gana, eso es pena caret. Por eso los lunes hemos estado hablando un poco de los protocolos del servicio, de cómo se tiene que hacer, porque el problema que tenemos muchas veces es que todavía estamos
muy arraigados en el sistema de idolatría que tiene el cristianismo, ¿verdad? Y a veces no entendemos que esas cosas tienen que ser de verdad desmanteladas de nuestras vidas. Y tenemos que trabajar verdaderamente con el proceso que el Eterno quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la siguiente pantalla, por favor. La siguiente, la que sigue. Entonces, aquí entendemos algo interesante con el tema de Moshe. Dice, cuando la pérdida, la anomalía de Moshe, cuando la pérdida es preservación. Recuerden que Moshe suplicó, ¿verdad? Dice la parashá que vimos hace un par de semanas. ¿Cuántas veces? 515 veces suplicó para entrar a la tierra prometida. La negación parecía un castigo, pero el tratado Sotá 9a revela un diseño oculto. ¿Por qué? Porque si vemos la línea de arriba, si Moshe hubiera entrado a la tierra prometida, Moshe hubiera construido el templo, dice Sotá, y el templo hubiera sido indestructible si Moshe lo hubiera construido. Entonces, cuando Israel peca, Elohim debe destruir al pueblo para satisfacer la justicia. Es decir, si el templo no cae, el pueblo hubiera pagado las consecuencias con su vida. ¿Qué es lo que dice Sotá? Que por eso Moshe no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque si Moshe hubiera construido ese templo hubiera sido indestructible. Entonces, el Eterno hubiera tenido que pedir las vidas de todos los israelitas. Entonces fue un acto de misericordia, ¿no? Entonces, en la parte de abajo dice, Moshe permanece en el desierto. El segundo templo, el templo, puede ser destruido, por ejemplo, primero, segundo también. ¿Y qué es lo que pasa? Elohim derrama su ira sobre la madera y la piedra y preserva la vida del pueblo de Israel. Entonces, que cayeran los dos templos era un acto de misericordia para el pueblo. Entonces, la pérdida temporal de Moshe pavimenta el camino para el futuro y glorioso tercer templo, donde la Shejiná jamás se va a apartar. Entonces, todo lo que parecía un castigo, más bien, es algo mucho mayor para nosotros. Lo que parece una pérdida termina formando parte de un plan totalmente perfecto. Número 7, siguiente pantalla, perdón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una evolución del lugar escogido. Un tabernáculo que está en el desierto, ¿verdad? Ahí Israel ofrece una gran cantidad de sacrificios sobre el altar durante 40 años. Luego los altares temporales permitidos al entrar a la tierra prometida para ofrendas voluntarias. Luego tenemos a Shiloh, que ya les mencioné, el lugar el lugar de reposo temporal donde el tabernáculo permaneció durante siglos, 400 años aproximadamente. Y el lugar final, Jerusalén, el destino del templo permanente, el centro del pacto y el objetivo final de la adoración física. Entonces, por eso es que la advertencia de Moshe era clara en Deuteronomio 12: no hagan las cosas como ustedes quieran. Todo tiene un lugar, todo tiene un protocolo. Entonces, es importante que comprendamos eso, mis amados, porque cuando nos sumergimos verdaderamente en la vida de la Torah, nos hacemos obedientes al Eterno. Y la bendición solamente no está en recibir solamente lo material, sino la verdadera bendición es vivir conforme a la voluntad del Eterno siempre. Amén. Mucha gente, por ejemplo, por eso es que la Kabbalah ha sido tan distorsionada y hay gente que no la entiende, porque hay que tener claro que Kabbalah sin Torah no sirve para nada. Y hay gente que estudia Kabbalah y nunca han tocado la Biblia. Y yo le decía a mi esposa, por ejemplo, Madonna, ella se declara cabalista. Yo no la voy a juzgar, pero le aseguro que Madonna nunca ha practicado la Torá, o no la guarda la Torá como tiene que ser, ¿verdad? Pero hay una tendencia en Hollywood y en estas esferas de que agarran el Zohar, lo escanean en arameo, creen que, wow, con eso voy a tener éxito, y eso es realmente brujería, así como el que tiene el Salmo 23 pegado a una casa, creyendo que el Salmo 23 le va a espantar los males
de la casa, o el Salmo 91, o que va y lo compran del brujo y le venden el Salmo ahí con no sé qué saumerio, es lo mismo. Por eso es que la advertencia del Eterno es, hagamos las cosas como son. Primero, busquemos cumplir los mandamientos. ¿Ok? Entonces, en la siguiente pantalla dice la anatomía de la promesa, el reposo versus la heredad. Dice Deuteronomio 12:9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, ni a la heredad que Hashem, vuestro Elohim, os ha dado. Ahí está usando dos palabras, dos términos que tienen un significado muy profético. Uno es el término menujá, que es el que tienen a la izquierda ahí en su pantalla, que es el término reposo. Reposo está haciendo específicamente referencia a Shiloh, que era el lugar donde iba a reposar el tabernáculo y la Shejiná durante varios siglos. Y luego tenemos el término Nahalá, que es la palabra heredad, que apunta a Jerusalén, donde sería edificado el templo. Entonces, cuando Moshe está diciendo, no habéis entrado al reposo, se refería a Shiloh. Y cuando se refería a heredad, se refería a Jerusalén, el lugar final donde la divina presencia tenía que permanecer. Entonces, aunque Israel recibió la tierra como herencia, disfrutó de un tiempo de paz, pero no cumple su parte del pacto. Repentinamente abandona la Torah y sigue a otros dioses. Y ahí es donde se meten entonces en problemas. Y las cosas no empiezan a funcionar bien. Siguiente pantalla. Entonces viene la consecuencia, ¿verdad? El pecado caret, que acabamos de leer en Levítico 17, donde nos advierte la advertencia contra ofrecer sacrificios fuera de la entrada del tabernáculo de reunión. Y el impacto que tiene es ser cortado. Ser cortado del pueblo, ser cortado de los mandamientos. Hoy hay pena caret también. La única diferencia, yo no les recomiendo, es que anden matando a nadie, ¿verdad? Pero hoy hay gente que es cortada del pueblo de pacto. ¿Por qué? Porque no hacen las cosas conforme al Eterno. De hecho, el Nuevo Testamento nos habla de casos, ¿verdad? Y los mencionamos la semana pasada, de personas que eran cortadas. ¿Por qué? Porque estaban siendo un problema para la comunidad. Y la otra consecuencia es el exilio. Deuteronomio 8, 19, 20 nos advierte que si llegamos a olvidar a Elohim, entonces vamos a tener problemas. Si alguien lo quiere leer, por favor. 18, 19, 20. Amén. Dice, recuerda a Adonai tu Elohim, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar a Adonai tu Elohim y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya, que ciertamente serás destruido. Ok, muy bien. Y hay otra frase otra versión que dice, serás expulsado de la tierra, dispersado entre las naciones. Eso lo vivió, recuerden que el reino se partió en dos, ¿verdad? Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá, y los dos reinos vivieron esta sentencia. En el caso de Israel, se fue al exilio, la sentencia era 70 años de exilio. Volvieron algunos a la tierra, pues siguieron haciendo lo mismo, y el reino volvió a ser exiliado. Judá la vivió una vez cuando fue exiliado a Babilonia, y cuando regresaron dijeron, no, mejor no nos la jugamos más. Vamos a ordenarnos para hacer las cosas como tienen que ser. Pero sin embargo, hoy hay un exilio, ¿verdad? Físicamente hablando. O sea, los judíos aún están regados en la tierra. Nosotros no vivimos en la tierra. La promesa es que algún día ya el pueblo regrese a la tierra, ¿verdad? Yo creo que la tierra se va a convertir en toda la tierra, ¿no? Pero bueno, sí es importante que veamos un señalamiento profético que hoy está ocurriendo, de hecho. Entonces, esa pena de exilio, esa expulsión, es dispersión si no hay un verdadero
arrepentimiento. Ahora, hay un reposo mesiánico que nos habla la Escritura. Vamos a verlo en la siguiente pantalla. Dice el reposo inacabado, la sombra y la realidad. El propósito soberano de Hashem dispuso que el cumplimiento pleno de las promesas solo llegaría con el Mesías. La entrada a Canaán bajo Josué solo fue una figura. Es decir, ellos entran a Canaán, toman posesión de la tierra, pero no hay un cumplimiento pleno hasta el día de hoy. Hoy lo podemos ver en Israel. Están con el problema con palestinos, están con el problema de gente que tiene control de la tierra en algunos territorios y no es lo que el Eterno dispuso para ellos. Y ese es el deseo del regreso del Mesías, ¿verdad? Para nosotros, o la venida del Mesías para los judíos. ¿Por qué? Porque el reposo verdadero se va a dar cuando esté, perdón, la presencia y el gobierno eterno manifiesto en el Mesías. Por eso Hebreos 4 nos menciona, vamos a leer Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4, ¿y alguien lo quiere leer ahí en el grupo que está conectado? Sí, Roe. Amén. Ok, vas a ir al 4 y vamos a leer, vamos a ver qué pasajes. Sí, pero hay otros que quiero que leamos también. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Vamos a leer del 6 al 9. Amén. Así que el descanso del Elohim está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Elohim. Pausa, por favor. Entonces, ¿Se dan cuenta que está hablando de descanso, que es la palabra? Reposo, que fue la que vimos anteriormente. La palabra menujá. Ahora podemos entender mejor cuando leemos Hebreos. ¿Qué significa lo que está diciendo ahí? Bueno, que algunos entraron en ese tiempo de reposo. Léelo otra vez, por favor. así que el reposo del Elohim está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. Entonces, ¿quiénes fueron los desobedecieron primeros? a Elohim. ¿Quiénes fueron los primeros que escucharon que había reposo? La generación de Moshe. La generación que está ahí en Devarim escuchando a Moshe. Le dijeron, va a haber reposo, va a haber una presencia manifiesta en la tierra prometida. Pero ¿qué es lo que pasó? No entraron en reposo. No entraron en reposo. Sigue leyendo, por favor. Entonces Elohim fijó otro tiempo para entrar en su reposo, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Sigue hasta el ¿Sigo, 10. Hasta el 10. Bueno, Ahora bien. sigue hasta el 12. Ahora bien, si Yehoshua hubiera logrado darles ese reposo, Elohim no habría hablado de otro día de reposo aún por venir. Así que todavía... Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Ellos no lo alcanzaron. Ellos no lo alcanzaron. Se les prometió, se les profetizó. No lo alcanzaron. Y porque no lo alcanzaron es una desgracia. No, es una bendición para que otros que veníamos atrás lo pudiéramos alcanzar. Amén. Adelante. Amén. Así que todavía hay un reposo especial en espera para el pueblo de Elohim, pues todos los que han entrado en el reposo de Elohim han reposado de su trabajo, tal como Elohim reposó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese reposo, pero si desobedecemos a Elohim, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Elohim es
viva y poderosa. ¿Cuál es la palabra Es Elohim? más viva y poderosa. Pero ¿cuál es la palabra? Ah, la Torá. La Torá. La Torá de Elohim es viva y Poderosa. eficaz. Amén. ¿Cómo dice ahí? Poderosa. Ok, sigue leyendo. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso es que cuando yo hago cuando yo miro la Torá, miro los mandamientos, ¿qué es lo que hace? Me desnuda lo que hay en el corazón. Me confronta. Por eso el Eterno dice, mira cómo estás. ¿Y qué quieres seguir? ¿Quieres entrar en el reposo? ¿Qué quieres hacer? Por eso, cuando nosotros entendemos que a través de Yeshua tenemos esa oportunidad de entrar a guardar mandamientos, entrar a guardar su Torá y demostrar que por ella nosotros somos salvos por medio de la emuná, por medio de la fe, por medio de la fidelidad, por medio de la práctica de ello. Entonces, entramos en una dimensión de reposo. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad del Eterno le hace bien al alma. Y cuando andamos haciendo los mandamientos, estamos en shalom. ¿Verdad? Antes la gente, bueno, en la religión nos decían, no, es que eso guardar la Torah es un yugo, y qué miedo, y que qué duro, y qué complicado, y bla, bla, bla. ¿Y qué es lo que sucede? Que es peor andar transgrediendo la Torah. Porque no tenemos paz. A ver, si yo digo, wow, voy a ir a asaltar un banco, y lo asalto. O sea, ¿cómo ando pensando? Por ejemplo, estas personas que atrapan, que son mafiosos, narcotraficantes, que la gente los ve y, wow, mire el carro que anda. Y mire, por ejemplo, en un país los niños, yo le preguntaba a los niños, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y decían, yo quiero ser narco o pastor. Y, ¿pero cómo narco o pastor? ¿Cómo así? Sí, porque ellos son los que andan en las camionetotas grandes. Entonces la gente ve esas cosas y uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces la gente cree que ese narco, digamos, anda disfrutando la vida y que esa gente no duerme. La gente tiene su vida vendida. Ya. Por eso no llegan a muy viejos unos de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente no hay reposo en transgredir la Torah. Pero cuando yo estoy guardando mandamientos, estoy bien. Estoy tranquilo. Estoy en shalom. Amén. Entonces, el reposo verdadero lo tenemos a través de Yeshua, nuestro Mesías. Eso es el reposo que tenemos que disfrutar nosotros. Entonces, el reino mesiánico, si puedes pasar la pantalla, es una manifestación poderosa que tiene que haber, no en el futuro, sino en nosotros también en el presente. ¿Por qué? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde nos dice nuestro Mesías, nuestro rabino, que está el reino de los cielos? Dentro de nosotros. Así es. ¿Y dónde está el infierno también? En nosotros. Dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿La bendición o la maldición? Bendición. De la bendición. Tú eliges lo que llevas por dentro. Esa es la realidad. Por eso es que nosotros debemos de entender que ese reino se tiene que manifestar hoy. Y hoy tenemos que practicar los mandamientos. Hoy tenemos que vivir en la Torá. El reinado milenial nos habla de la paz, la justicia, la presencia de Hashem, que llenarán toda la creación. Y es el cese definitivo de la rebelión, del pecado y la muerte. Pero a nosotros la enseñanza nazarena nos dice que la tierra, la creación está esperando ¿qué? La manifestación gloriosa de todos nosotros, los hijos de Elohim. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el reino? Cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Así de simple. El reino lo vamos a ver porque nosotros lo traemos. El Mesías lo vamos a ver porque nosotros lo manifestamos. Y dice después la nueva Jerusalén, la santa Jerusalén que descendía del reino de los cielos, lo dice Apocalipsis 21:10. Claro que sí, la vamos a ver descender. Y es un anhelo que tiene que haber en nuestro corazón.
Pero hoy el reino lo tenemos que trabajar en nosotros. ¿Por qué? Porque hay el cumplimiento final, dice la consumación de las promesas hechas a Abraham, Yitzhak, Jacob, Israel. Pero el mismo libro de Hebreo nos dice en el capítulo 11 que todos ellos vieron las promesas desde lejos. Las saludaron así, a lo lejos, dijeron, ay, qué lindo está eso, pero ellos no lo alcanzaron. ¿Por qué? Porque fueron separadas, reservadas para dejar algo mejor para nosotros. El cumplimiento mesiánico en Yeshua Mashiach en nuestra vida. Por eso la enseñanza final de hoy es, y la invitación es, lo que dice la siguiente pantalla, si hoy escuchamos su voz, ¿qué tenemos que hacer? No endurezcamos el corazón. Eso habla de que el mensaje trasciende nuestra existencia. Nosotros no fuimos creados únicamente para esta vida, sino formar parte del reino eterno del Mesías, quien va a traer la restauración final de todas las cosas. Pero si hoy escuchamos su voz, si algo el Eterno le está hablando durante esta tarde, examine su corazón. Deshagámonos de toda la naturaleza carnal y empecemos a escoger aquello que proviene de arriba, que proviene de Él. Y tengamos la fe, no endurezcamos el corazón como en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto que endurecieron el corazón? Vieron circunstancias, se echaron para atrás. Vieron gigantes, empezaron a murmurar. Les faltó agua, ya empezaron a criticar. No les gusta el maná, empezaron a maldecir. Tenemos que mantener la fe. Hoy tenemos que mantener la fe. Y al final tiene que haber una rendición total. Tenemos que dejar de luchar contra su voluntad y confiar en que su elección siempre conduce al verdadero reposo. Amados y amadas, hacer la voluntad del Eterno nos hace bien. Que esta parashá nos recuerde que la verdadera bendición consiste en seguir el camino de Hashem y que tengamos la certeza de que su elección siempre conduce al verdadero reposo y que vamos a manifestar así ese reino que anhelamos manifestar en ese tiempo. Amén. Amén. Ahí vi una mano levantada, no sé si ya él quería preguntar algo. Ya, yo quería comentar que, bueno, personalmente, ¿verdad? A mí, la manera que ahora estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Con la Torá, con la Tanat y con la Brija de Hashem, pues me ha calado mucho, o cala mucho en mi corazón, y en cada lectura de cada parashá, me revela cosas que tengo que ir alineando mi vida. Y bueno, le doy gracias al Eterno por habernos